Portanto, eu gostaria realmente que vocês percebessem que quem está no campo jogando, jogadores agora, são vocês. Nesse momento, vocês não devem estar na arquibancada assistindo, não. Vocês devem jogar, entrar no campo. Precisam suar. O fim vai vir conforme a palavra profética avança, conforme esses trabalhadores que estão em campo, trabalhando, operacionalizando o que o Senhor quer fazer. Portanto, irmãos, vamos dar tudo de nós. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Hermanos, todos sean bienvenidos a una transmisión más de la reunión ministerial de la palabra profética, hermanos, donde estaremos disfrutando la palabra que el Señor nos da a través del alimento diario. Hermanos, queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en estos momentos, pero también queremos animar que muchos hermanos puedan reenviar este link rápidamente a conocidos, familiares, a las iglesias, para que todos juntos podamos ser edificados, hermanos, juntamente la palabra, hermanos, podamos recibirla con mucha sencillez, podamos recibirla, hermanos, con humildad, para que la palabra hoy pueda siga haciendo efecto en cada uno de nosotros. Amén. Antes de dar inicio, queremos primeramente orar, encabezar esta comunión, hermano, en el Señor, su presencia, para que Él, cada uno por medio de cada hermano, en esta noche pueda hablarnos. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por este nuevo tomo que iniciamos el día de hoy. Señor, que tu palabra, hermano, Señor, siga hablando, Señor, a través de cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, toma nuestro corazón, haznos niños, Señor, para recibir tal encargo. Oh Señor Jesús, amén. Amén, hermanos, queremos recordar, hermanos, que iniciamos este nuevo tomo, amén, de la misma serie. Estamos disfrutando la serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Recordamos que estamos disfrutando las epístolas de Juan y ya entramos en las epístolas de Pedro. Estamos disfrutando todas esas epístolas. Animamos a los hermanos a que sigan disfrutando, unidos. Pueda añadir en su lectura personal con la palabra, pueda disfrutar estas epístolas de Juan y de Pedro. Hermanos, y hoy iniciamos este tomo que tiene como encargo central de estas 4 semanas que vamos a iniciar a disfrutar, el fin está cerca. Amén. Repite en su casa, escribe en el chat, el fin está cerca. Hermano, el fin está cerca. Hermano, y necesitamos convencernos de esto. Esto muestra de que no podemos estar acomodados, no podemos estar relajados, no. Necesitamos trabajar, necesitamos estar comprometidos. Hermano, ¿para qué? Para traer al Señor de regreso. Y esta primera semana de este tomo tiene como encargo pastor y obispo de vuestras almas. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 25. Todo este encargo en cuanto a pastor y obispo de vuestras almas, vamos a estar disfrutando Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 25. Animamos que usted nos acompañe
con la palabra, juntamente con el alimento diario, y vamos a disfrutar tal encargo. Amén. Hermano, el Señor iniciaba este encargo con, hermano, un encargo muy precioso que el Señor nos ha dado para que todos nosotros podamos participar. Y es en cuanto a inversionista del reino. El Señor inicia con este encargo. ¿Por qué? Porque el Señor nos recuerda que nosotros como la iglesia tenemos una responsabilidad. Usted como la iglesia, hermano, tenemos la responsabilidad de traer al Señor de regreso. Hoy la iglesia, hermano, está aquí para hacer la obra del Señor. No estamos por intereses propios, no estamos para buscar posición, no. Hoy estamos es por apresurar la venida del Señor. Hoy estamos para hacer la obra del Señor. Me gustaba que el Señor iniciaba esta semana y decía, necesitamos cambiar nuestra mentalidad y tener una visión clara de que la iglesia es la responsable de realizar la obra del Señor en la tierra. Hoy nuestra mentalidad debe cambiar. Hoy no solamente nosotros estamos para que usted reciba un buen mensaje, recibamos un buen mensaje, que hay que hacerlo, escuchamos la palabra profética, llega a nosotros, disfrutamos la palabra, disfrutamos la Biblia, disfrutamos el alimento diario, la inmersión. El Señor nos promueve la palabra, nos da la palabra, pero, hermano, nosotros necesitamos una vez, hermano, de recibir, necesitamos pasar a realizar la obra del Señor. Hoy usted no está ni yo para solamente ir un domingo, participar de un domingo, de una reunión solamente, no. El Señor nos llama a nosotros para realizar la obra del Señor. Por eso en la semana, hermano, el Señor nos mueve a hacer colportaje, ir a obras extralocales, visitar pueblos. Hermano, el Señor se mueve, muchos colportores en toda la tierra haciendo colportaje, los hermanos en conferencia. Todo el Señor, ¿por qué? Porque la iglesia necesita realizar la obra del Señor. Y nuestra mentalidad debe cambiar, hermanos. La suya y la mía necesitamos cambiar, porque la iglesia está para realizar la obra del Señor. Ahora, para cumplir esa incumbencia que el Señor nos dio, nos dice, para cumplir con esta responsabilidad, hay una necesidad financiera que satisfacer. Hermano, para nosotros, la iglesia pueda realizar esta obra que es grande, no es algo pequeño, es grande. Hermano, se necesita de la parte financiera que hay que satisfacer. Para ir a una localidad, a un pueblo, se necesita de este recurso. Para pagar un peaje se necesita de dinero. Hermano, para ir a movernos a una ciudad se necesita de combustible, de pagar, así sea un pasaje, sea terrestre o aéreo, pero se requiere de la parte financiera, hermano, para realizar la obra del Señor. Es decir, la obra del Señor no se realiza, hermano, con hojas, solamente con palabras, no, se necesita de esa parte financiera. ¿Y el Señor con quién cuenta? Hermano, cuenta con la iglesia, cuenta con cada miembro de la iglesia, no cuenta con uno, con dos, con tres, no, cuenta es con toda la iglesia, hermano, y nosotros entrando en este ministerio, siendo fieles, hermano, obedientes, siendo responsables delante del Señor, la obra del Señor puede avanzar. ¿Por qué necesitamos cambiar de nuestra mentalidad? Porque, hermanos, si no somos fieles en este ministerio, si no cambiamos nuestra mentalidad, hermano, la obra del Señor puede parar o puede retroceder y eso no puede ser. Hoy nuestros diezmos, los diezmos es del Señor. El diezmo, hermano, le pertenece al Señor. Necesitamos ser fieles en nuestros diezmos. El diezmo no se negocia con nada. El diezmo es del Señor. Nuestra mentalidad ahí debe cambiar, porque el diezmo le pertenece al Señor, es del Señor. No es negociable, no es para una persona, no es para un mendigo, no es para nadie, es del Señor. Por eso nuestra mentalidad debe cambiar. Nuestros diezmos, hermanos, necesitamos darlo con fidelidad, porque la obra del Señor necesita avanzar. Nuestros votos, nuestras ofrendas, hermanos, necesitamos ser uno, porque el Evangelio necesita avanzar. Me gustaba que decía, no podemos retrasar la obra del Señor por falta de recursos materiales, ya que Él mismo suple las necesidades financieras de su obra a través de cada uno de nosotros.
El Señor nos lleva al pasaje de Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, de las mujeres que sirven a Jesús. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hermano, que le servían de sus bienes. Y me gustaba que en la página 5, el Señor decía así textualmente, ellas, ¿quiénes son ellas? Las mujeres que acabamos de leer en Lucas capítulo 8. Ellas proporcionaban todo lo esencial para que el Señor Jesús y los discípulos pudieran predicar el evangelio con tranquilidad. Hermano, ellas suplían, ellas estaban, hermano, desesperadas, déjenme participar. Y hay muchos pasajes en la Biblia. Hermano, hoy nosotros necesitamos ser esos inversionistas del reino. Hermano, que están ahí para suplir la obra del Señor. Hermano, hay mucha necesidad en cuanto a la obra del Señor. Familias, hermanos, localidades, hermanos, casa de colportores, expolibro, colportores en toda la tierra, Centroamérica. Hermano, hoy nosotros necesitamos ser inversionistas del reino. Hoy nuestra mentalidad debe cambiar. No podemos estar acomodados. Hoy, lo que usted tiene, lo que el Señor le ha proveído, por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor se lo ha dado a usted, para que usted sea un inversionista del reino, para que usted sea uno con el avance del evangelio. Me gustaba que decía también, actualmente también necesitamos tener la misma mentalidad de quienes, de estas mujeres, y presentarnos para suplir las necesidades materiales de la obra del Señor. Si de hecho queremos traer al Señor de regreso, no podemos permitir que su obra le falte recursos financieros. Hermano, es triste, hermano, parar la obra porque no hay este recurso financiero. Es triste que no se pueda visitar una localidad porque hace falta este ministerio. Es triste que, hermano, falten muchas cosas, hermano, prácticas en el entorno de la iglesia, en el ambiente de la iglesia, por este ministerio. Hermanos, vamos a cambiar de mentalidad, que el Señor cada día, hermanos, nos lleve, hermanos, a ser fieles. Y ya para terminar, el Señor nos llevaba en Malaquías capítulo 3, versículo 10, animando a aquellos, hermanos, que no hemos obedecido, que no han obedecido, hermanos, a este ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Dice, para aquellos que nunca han tenido esta experiencia. ¿Cuál experiencia? De un diezmo, hermano, de ser fieles en los diezmos, de ser fieles en el voto Centroamérica, ser voto pro Brasil. Hermano, el Señor nos decía, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y decía el Señor, página 16, el propio Señor abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá para cooperar aún más en la expansión de su obra por toda la tierra. Hermano, el Señor nos dice, probadme en esto. Hoy nosotros, hermano, no podemos, hermano, parar. Vamos a obedecer. Vamos a darle lo que le pertenece al Señor. Hermano, y las puertas de los cielos se abrirán aún más, aún más. Y el Señor decía, si hacemos esto, el Señor proporcionará las condiciones para que ofrendemos y participar en su obra. Entonces podremos tener la misma experiencia que las mujeres mencionadas en el capítulo 8 de Lucas. Seremos inversionistas del reino. Hermanos, vamos a ser fiel en lo que el Señor nos ha dado. Vamos con mucha fidelidad a dar nuestros diezmos, nuestros votos, nuestras ofrendas. Vamos a ser inversionistas del reino. Vamos a cooperar en la obra de Centroamérica, hermano, donde muchos colportores, hermanos, dieron su vida para el Señor y el evangelio está avanzando. Amén. Entonces sigamos, hermano, con este mismo encargo, con este mismo fuego, hermano, para seguir disfrutando de la palabra profética. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Gracias por la palabra profética, porque el Señor, que es nuestro pastor,
y obispo de nuestras almas, es el que está cuidando de su iglesia. Todo lo que nuestro hermano Henry comparte en los asuntos prácticos es porque el Señor, que es nuestro pastor, que es el que supervisa, que está cuidando a cada servidor, lo hace también a través de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos habla en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Rogamos, amados hermanos, que esta palabra pueda seguir penetrando en nuestro corazón, porque Él como el pastor, Él como aquel que está siguiendo permanentemente, su interés es edificarnos a nosotros, su interés es que nosotros vivamos esta realidad, y estas cosas son añadidas cuando nosotros caminamos y somos uno con la dirección que el Señor nos está dando en toda la tierra. Este vivir de peregrino, como vivieron muchos y han vivido muchos siervos de Dios, es un encargo profundo en el corazón del Señor, así como el apóstol Pedro dirigió sus epístolas a los peregrinos judíos, creyentes que vivían en naciones gentiles. Él se dio cuenta en sí mismo que en sí mismo no tenía la más mínima condición de servir. Por eso, al inicio de su primera epístola, muestra que Dios nos prueba así como el fuego, que refina el oro para remover sus impurezas hasta que solo quede lo que es precioso. Hermanos, el Señor en Primera de Pedro, del 1, 6 al 7 y en 4:12, nos muestra que todas las pruebas, que todas las situaciones que vienen es con un objetivo, es purificar nuestro corazón. Cada uno en su interior, en su intimidad con Dios, sabe cuáles son esas impurezas. Pero el objetivo de Dios no es condenarnos por esas cosas. El objetivo de Dios es purificarnos. Porque el pastor, que es el Señor, y el obispo de nuestras almas, que es el que supervisa, el que mira nuestro crecimiento espiritual, trae la luz a través de la palabra. Y la palabra profética lo que trae es luz a nuestras vidas para que nosotros, como ese edificio del Señor, podamos seguir creciendo. Pero es necesario que nuestras impurezas sean quitadas, sean desechadas. Entonces, cada uno en este momento, hermanos, podemos orar al Señor y pedirle: Señor, ven, ilumina mi interior, ilumina mi corazón. ¿Por qué? Porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y eso, nuestro pastor, que nos ama, que nos cuida, Él tiene un fin, tiene una meta, tiene un propósito, y es que nuestra alma sea salva. Entonces, cuando alcancemos la salvación de nuestra alma, también alcanzaremos la plena filiación. Esta es la salvación completa, la plena filiación que el Señor tiene para nosotros. Pero es preciso que nosotros seamos purificados. Y las situaciones que vivimos, hermano, las situaciones que usted esté viviendo, que todos estamos viviendo, tienen un objetivo. Concentrémonos ahí. Es que el Señor purifique nuestro corazón, nos lave para seguir adelante en esta carrera. Porque el Señor ahora, si nosotros le permitimos eso, cuando el Señor regrese, no, en el nombre de Jesús, no necesitaremos pasar por la gran tribulación. Es ahora donde necesitamos que esas impurezas sean removidas. Y al contrario, seremos vencedores. Usted está llamado a ser un vencedor. Usted está llamado a reinar con el Señor por 1000 años. Y esta es la oportunidad. Y por eso luchamos. Y por eso el Señor nos insta a que cooperemos, a que nuestra justicia sea hacer la voluntad de Dios. Y veremos la gloria de Dios añadiéndose en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, también necesitamos alimentar la vida de Dios que está dentro de nosotros. ¿Cómo? Anhelando, ansiando la palabra. Por eso, cuando el Señor nos ha hablado de Isaías 66:2, que Él dijo y prometió, es una promesa, hermano, es una promesa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es: miraré a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí está nuestra
bendición. Aquí está el cuidado de nuestro Dios, de nuestro pastor. Él mira a aquel. Entonces humillémonos, no echemos la culpa al uno, no echemos la culpa al otro. Simplemente volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor con humildad. Aprendamos de Él que Él es manso y humilde. Y aún en nosotros no hay una humildad propia, sino que el Señor, el humilde, está en nosotros. Entonces aprovechemos cada oportunidad para humillarnos delante de Él. Jesús es nuestro Señor. Amén. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús. Bueno, mi hermano, nuestra lucha por nuestro corazón, la lucha por nuestro corazón es el punto del encargo. Para seguir con el encargo, el apóstol Pablo le dijo a los efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. Hermano, hoy libramos esta lucha. Hoy nuestro centro de lucha es nuestro corazón. Entonces, ¿cómo opera el enemigo? El enemigo opera en estos lugares, en los lugares celestiales. Opera en el mundo que vivimos hoy. Él está operando hoy. Por eso Jesús oró al Padre: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Entonces, hermano, esto es una realidad hoy. Hoy luchamos, hoy es nuestra lucha, nuestro corazón. El enemigo, el maligno, usa el mundo para distraernos. Esa es la herramienta que él usa, el mundo, para distraernos, quitarnos el tiempo que es para Dios. Entonces, dice que esta es la herramienta que Satanás usa. La herramienta que Satanás lucha contra Dios es el mundo. Entonces el mundo nos distrae. Entonces dice que no permitamos que el mundo ocupe nuestro corazón y nos aleje de Dios. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad de no dejarnos distraer. Satanás usa todo lo que hay, la vanagloria, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos carnales. Entonces, ese es el corazón del hombre, es el centro de disputa entre Dios y el maligno. El corazón es la tierra donde Dios siembra la semilla del reino. Entonces, hermano, a medida que esta semilla crece en los corazones del reino, el reino de Dios crece y ocupa toda la tierra. Y Satanás es automáticamente expulsado. Entonces, hermano, esa semilla debe crecer saludablemente. ¿Cómo? Por medio de la palabra, comiendo la palabra, hermano. Ese es porque el Señor nos puso para que creciéramos, y no solo creciéramos, diéramos fruto. Entonces, vamos a tomar la palabra, vamos a rumiar, vamos a hacer las transcripciones. Cuando salimos nosotros a orar por las personas, somos usados para sembrar la palabra del reino en el corazón de las personas. Entonces, siempre que salimos a las calles, oramos por las personas y la semilla es sembrada, ¿sí? Y si esa semilla es sembrada en buena tierra, se arraigará en él y crecerá. Entonces, ahorita vamos a hablar dice que la semilla del reino ya ha sido sembrada en nuestro interior, y los 4 tipos de suelo mencionados no se refieren a los 4 tipos de personas, sino a las 4 etapas. Vamos a hablar de estas 4 etapas ahora. Entonces, la primera etapa fue cuando el Señor sembró la semilla incorruptible dentro de Al crecer en el Evangelio,
al creer en el Evangelio fuimos salvos y ahora la semilla incorruptible está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Pero ella necesita crecer. Hermano, y aquí nos dice, si aún no ha crecido, puede ser que nuestro corazón sea como la tierra junto al camino. Oh, Señor Jesús. Es porque nuestro corazón, si aún no ha crecido, es porque puede ser que nuestro corazón sea como la tierra junto al camino. Entonces dice que lamentablemente hay hermanos que todavía no le dan la importancia a la palabra de Dios. Entonces, junto al camino, hermano, quiere decir que las aves vienen, se comieron la semilla y no producieron nada. También habla de mucho tráfico, ¿sí? Pasa uno, pasa el carro, pasa todo y ese terreno se endurece. Tantas opiniones, no vamos a las reuniones, no disfrutamos. Señor Jesús, entonces dice que ya que la semilla queda a la orilla del camino, es un lugar donde hay mucho tráfico. Hay hermanos que dicen que no tienen tiempo para hacer inmersión en la palabra, tranquilizarla, otros ni siquiera van a las reuniones para escuchar la palabra. De esta manera la palabra no se inculca en el corazón y la semilla no puede, queda inerte y por consiguiente no produce fruto. Entonces la segunda etapa es cuando la semilla cae en el terreno pedregoso, que el que fue sembrado en el pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, todos que quieran practicar la palabra de Dios sufrirán alguna forma de persecución y siempre será causa de la palabra. En esta segunda etapa recibimos la palabra con alegría, pero cuando viene alguna persecución dejamos de practicarla, por lo tanto, aquí tampoco habrá fruto, hermano. Entonces, este es cuando la semilla cae en terreno pedregoso, no tiene tanta profundidad de raíz, recibimos esa palabra con alegría, entonces viene una persecución, tenemos una dificultad. ¿Qué pasa? Que ya no queremos reunirnos, mi hermano me miró mal, no me gustó esto, entonces ya no queremos reunirnos y renunciamos. Entonces no hubo tanta raíz. Cuando se siembra en espino, esta semilla cae en la tierra. Quien escucha la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, hermano. Cuando el espino, la riqueza, es lo que nos ahoga, el sustento diario por la riqueza, por obtener más, carro nuevo, casa nueva, y las cosas de este mundo nos ahogan, hermano. Entonces, no permitamos que eso, porque tampoco dice, cuando el Señor regrese, esta semilla tampoco habrá dado fruto. El cuarto tipo de terreno es llamado buena tierra. Esa es la que el Señor quiere, la buena tierra. Un buen corazón es la que el Señor anhela para que sea nuestro corazón. Más que el fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Hermano, por eso no nos dejemos distraer de este mundo. Hagamos la inmersión, amemos la palabra del Señor, que esa es la que da esa es la que da buen fruto. Dice que el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la tierra que da fruto, porque ella ha sido inculcada la palabra y los espinos y las piedras han sido quitadas. Hermano, este mundo es el que nos distrae. No permitamos eso, que el mundo nos distraiga. La semilla fue sembrada en nuestro corazón para dar fruto. Por eso el Señor decía, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas
que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, el Señor sembró esa semilla en nuestro corazón el día que creímos en Él. Esa semilla debe crecer, dar fruto, como dice en Juan 15, ¿sí? Que Él es la vid y el Padre el labrador. Y esa semilla fue sembrada para dar fruto. No fruto, sino mucho fruto. Entonces, ¿cómo? Estando cerca de la palabra, disfrutando la palabra, haciendo inmersión. Así nuestra mente va a ser restaurada y no nos vamos a dejar engañar del enemigo, que usa las artimañas del enemigo, de este mundo, las armas, para distraernos. Entonces, vamos a hacer la inmersión, vamos a hacer la transcripción, vamos a mantener nuestra mente ocupada para no ser distraídos. Amén, Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces, por eso dice que vamos a tomar esa armadura de Dios, la espada, que es la palabra. La espada, que es la palabra. La espada del Espíritu, que es la que nos puede salvar. La palabra es la que nos salva, nos mantiene con la mente sujeta, para que la mente no esté libre. Entonces el enemigo no va a tener cabida para distraernos. Dice, hoy voy a leer esta partida. Al vencer al maligno necesitamos la palabra de Dios. Para vencer al maligno necesitamos la palabra de Dios. Para vencer al maligno necesitamos la palabra de Dios. No sumergirme en la palabra, dice, nos sumergimos en la palabra, la transcribimos, tomamos nota, porque esto hace que la palabra more en abundancia en nosotros. Y así hacemos circular la palabra en nosotros, entre nosotros, enseñándonos, instruyéndonos y exhortándonos unos a otros. Lleno de la palabra, venceremos al maligno. ¡Aleluya! Hermanos, vamos a estar inmersos en la palabra, dormir con Dios, despertar con Dios, hacer transcripción, grito de guerra, eso nos mantiene fortalecidos, hermano. La palabra. No hay otra sino la palabra es la que nos mantiene vencedores, para que no seamos absorbidos por este mundo maligno, porque Él usa esta herramienta. Todo lo que vemos por la vista, Él nos distrae. Esa es la misión del enemigo, distraernos en este mundo, que ese tiempo que debemos dedicar a Dios, lo hagamos en otras cosas, lo pongamos en otras cosas. Entonces no nos debemos distraer, haciendo la inmersión, amando la palabra del Señor, como dice en Juan 15. Amén. Jesús es el Señor. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor. Vamos a leer 1 Samuel 15:22, por favor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Señor Jesús. Hermano, por la misericordia del Señor, el Señor hoy nos está hablando acerca de la sumisión de las autoridades en el día de hoy. ¿Qué es sumisión, hermano? Sumisión significa obedecer, respetar a Dios y a su palabra. Hermano, que esto quede también grabado en el corazón de nosotros. Sumisión es eso, significa obedecer y respetar a Dios y a su palabra. Oh Señor Jesús. Hermano, que el Señor gane más en mí, en nosotros, en cada uno de los hijos de Dios, de la iglesia. Que cuando nosotros, hermano, tengamos sumisión hacia el Señor, yo enseguida recuerde que es obediencia. Es una obediencia con gracia y respeto. Aleluya. Qué bueno es saber que yo le estoy sirviendo al Señor, que usted está sirviendo al Señor. Pero hermano, con gracia y respeto. Oh Señor Jesús. El apóstol Pedro, en su primera epístola, él escribió a los creyentes y peregrinos, judíos, cómo debían comportarse
en las diferentes naciones donde pasaban o estaban. Recuerde que usted también hace parte de esos peregrinos. Somos peregrinos en esta tierra. Señor Jesús sea siempre ayudándonos. Y mire lo que dice ahora también 1 de Pedro 2:12 al 17. Vamos a leer un poco la palabra del Señor. Señor Jesús. Amén, aleluya. Señor Jesús. Dice el Señor ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Recordemos que en el día de hoy el Señor está hablando acerca de la sumisión a las autoridades. Y a los gobernadores, gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, oh Señor Jesús, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Señor Jesús. Bueno, es un mandato de Dios y queremos ser esos que de verdad son sumisos al hablar de Dios, al hablar del Señor. Todos somos peregrinos. Usted y yo, todos los hijos de Dios, somos peregrinos en esta tierra. Y debemos aprender y respetar las leyes de la nación en la que vivimos. Si estamos aquí, hermano, solo nos toca de nuestra parte es obedecer, someternos a las autoridades. Aleluya. Debemos someternos a esas autoridades terrenales hoy, mientras estamos aquí, hermano, mientras estamos vivos, hay que someternos. Hermano, debe ser una alegría cuando nosotros estamos permitiendo que el Señor trabaje en nosotros. Yo debo estar alegre y contento. Y claro, en el país donde estemos, en la ciudad donde estemos, las autoridades tienen unas reglas y nosotros solamente debemos asumirlas como el Señor quiere que las hagamos, que obedezcamos a eso, porque eso trae alegría y gozo a nuestro ser. ¿De qué se refiere esto? Mire, ahí hay un ejemplo de los impuestos, por ejemplo, está el 6, aquí en Romanos 13. Vamos a leer también Romanos 13. Señor Jesús. Aleluya. Dice el Señor. Vamos a leer todos, pero vamos a concentrarnos en el 6 y el 7, que es el ejemplo que pone el Señor en la palabra hoy. Dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aleluya. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. ¿Usted quiere resistir, hermano? No, hermano, queremos obedecer. Queremos siempre estar de acuerdo con lo que el Señor ya nos dio y nos entregó en nuestro corazón. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, aleluya, haz lo bueno, aleluya, y tendrás alabanza de ella. El Señor hoy nos llama con alegría a que hagamos siempre lo bueno, hermano, usted y yo, Señor Jesús, y debe ser siempre con alegría, no fingido, sino una alegría espontánea, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo,
Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, ese es el ejemplo que el Señor nos muestra hoy. Hermano, que si estamos en esta tierra, nosotros debemos, hermano, pagar en algún sitio en donde estemos, pagar lo que se debe mientras yo viva aquí en la tierra. Si esto se hace debidamente, estaremos siguiendo las leyes y honrando las autoridades. Esto es lo debido, eso es lo que toca hacer, hermano, y lo vamos a hacer con alegría y con entusiasmo. Si no lo hacemos, Señor nos guarde, tendremos que bendecir, o más bien, rendirle cuenta a Dios. Gracias a Dios tenemos al Señor, amén. Tenemos al Señor que nos gobierna. Por eso no debemos actuar de una manera maliciosa. Si usted está sacándole el cuerpo a esto, hermano, usted está actuando de una forma maliciosa, equivocada. Mis hermanos, vivamos como siervos de Dios. Vivamos como siervos de Dios. Vivamos como siervos de Dios, con toda integridad ante nuestro Señor y los hombres. Hermano, mire, un rebelde es una persona que se opone a una autoridad establecida. El espíritu de rebelión, Señor Jesús, proviene de Satanás, no de Dios. Por tal motivo, nunca elijamos este camino. El cambio es y está, hermano, en que usted sea instituido por Dios para que pueda, hermano, hacer la voluntad de Él. Mire que ahí mostraba el Señor acerca del rey Saúl. Se le dio una orden y era que tenía que destruir a Amalek y todo lo suyo. Amalek representa ahí a quién? La carne. En la carne nada podemos hacer. Lo que parece bueno o parece malo. Hermano, eso debe ser destruido, Señor Jesús. Solo debemos vivir y guiar por el Espíritu. Aleluya. Saúl le perdonó la vida al rey amalecita y también a unos animales. Saúl actuó con su propia cuenta y lo hizo a su manera, lo que él quería. No creyó al profeta Samuel ni a su palabra, que venía directamente de Dios. Y por esto, hermano, fue destituido de ser rey. Esto es una advertencia para ti, para mí, para todos nosotros. Debo vivir para cumplir la voluntad del Señor, la cual viene por medio de su palabra. Aleluya, es por medio de su palabra, Señor Jesús. Hermanos, Dios quiere que obedezcamos su palabra, porque esto es mucho mejor que cualquier sacrificio. Oh, Señor Jesús. Hermanos, vamos a obedecer. Aleluya, vamos a obedecer al Señor, la palabra del Señor. Vamos a obedecer. Amén. Jesús es el Señor. Vamos a obedecer al Señor. Vamos a obedecer al Señor. Aleluya. Siguiendo, hermano, con este encargo, podemos ver que la obediencia trae bendición, pero la insumisión, la desobediencia nos lleva a perder el reino, como pasó con Saúl. Por no obedecer, por no ser sumiso a la orden de Dios, perdió el reinado. Esto no está para nosotros. Fuimos llamados, hermanos, a reinar con Cristo. Amén. El Señor nos daba dos ejemplos. Uno era el de David y el otro era de el Señor Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para tomar estos principios que nos llevan, hermanos, a ser obedientes. Porque al final lo que Dios quiere ganar es nuestro corazón. Dios está buscando siervos. Hermanos, es cierto que fuimos llamados a reinar, pero el Señor necesita un corazón obediente. Un corazón, hermano, que haga su voluntad. Un corazón conforme a la voluntad de Dios. Así como vemos en Hechos 13:22, donde dice, quitando habla de Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Es este modelo que el Señor está buscando, uno que sea conforme al corazón de Dios. Amén. Que hará todo lo que yo quiero. ¿Qué es un sumiso? Aquel que es obediente. Aquel que hace lo que Dios quiere. Aleluya. Entonces, ¿qué principio podemos ver, hermano, en
en la experiencia de David desde que fue elegido. Primero, cuando ya Dios rechaza a Saúl, le dice a Samuel que escoja de entre los hijos de Isaí a uno que él va a ungir para rey. Ahí en esa experiencia vemos, en Samuel 16, 1 Samuel 16, vemos cómo Isaí sacó a sus hijos mayores, aquellos que tenían buen porte, hermanos inteligentes, fuertes, altos. Sin embargo, no fue esos que el Señor escogió. Escogió al menor, ese que estaba, hermanos, pastoreando ovejas, ese que tal vez no era considerado según los ojos de los hombres, inclusive de su padre, que podría ser ungido para tal función, pero fue ese que el Señor escogió. No por lo alto, no por lo fuerte, sino uno que era conforme al corazón de Dios. Porque aquí el Señor nos muestra que Él no escoge según como miran los hombres. Dice así, en el 7, versículo, capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7. No mires a su parecer ni a lo grande esa estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Normalmente somos engañados por las apariencias, pero quien mira el corazón es el Señor. Hermano, entonces Dios está buscando un corazón sumiso, un corazón que haga lo que Él quiera. Amén. Por eso, hermano, vamos a cuidar este corazón, vamos a revisarnos. Entonces, el primer principio es que Dios escoge. Si Dios escoge y elige, hermano, alguna autoridad, hermano, ¿quién somos nosotros para, hermano, ir en contra de esa voluntad, de esa elección de parte de Dios? Y el primer principio que encontramos allí, hermano, es que cuando Dios unge a alguien, el Espíritu se apodera de él para realizar su obra. Entonces hoy nosotros, toda la iglesia, estamos puesta bajo autoridad. Autoridad espiritual, autoridades humanas, como el Señor lo compartía a través de nuestro hermano Neil. La pregunta es cómo nosotros reaccionamos o nuestro comportamiento frente a las autoridades. Aquí David, a pesar de que él fue escogido y elegido, ungido por Dios, no comenzó a reinar de inmediato. Aún estaba Saúl, que estaba en contra de la voluntad del Señor, no estaba haciendo lo bueno. Sin embargo, hermano, todavía era la autoridad que Dios había escogido. Y estaba reinando. Y David tuvo varias oportunidades, como fue relatado, de matarlo, a la autoridad. Hermano, pero David, Dios mío, decía, Dios mío, líbrame de levantar, de extender mi mano sobre el ungido. Tuvo hasta punto, hermano, y le cortó un pedacito de su manto y ya estaba que se moría del temor, porque él reconocía, no solamente, hermano, reconocía, tenía conocimiento sobre la autoridad, sino también respetaba este principio. Entonces, no es suficiente que usted y yo sepamos quién es la autoridad. No es suficiente reconocer, sino respetar este principio. Y el otro principio que nosotros podemos ver allí es que Dios es que se encarga, hermano, de colocar y quitar las autoridades. Cada uno va a rendir cuenta delante de Dios. Por lo tanto, si usted y yo, hermano, estamos bajo autoridad, seamos como el hermano Pedro, el apóstol Pedro decía en 1 Pedro 2, 18 al 20, dice, criados, bueno, este era un principio de todos los, para que como empleados, como trabajadores, podamos estar sujetos a las autoridades terrenales, pero también es un principio que Dios nos ayuda allí para formar este corazón en cuanto a la obediencia. Dice, criados está sujeto a todo, criados está sujeto con todo respeto, mire, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermano, esto es un principio que a cada uno de nosotros nos cuesta muchas veces, pero creemos que por la palabra, hermano, nos llevará a ser obedientes. Es la palabra, no confíe en su capacidad. No confíe en Dios mío, en que usted es bueno, así, así, no. Confiemos en que por la palabra, hermano, seremos llevados, como dice la misma escritura, a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia. Entonces, aquí David, podemos aprender, hermano, que David no solamente comprendió, sino respetó los principios espirituales, esos principios, hermanos, que lo llevaron a reinar. Amén, a reinar. Entonces,
si nosotros como hijos de Dios comprendemos y respetamos los principios, pese a que las autoridades espirituales también son hombres y mujeres, hermanos. En cada servicio tenemos una autoridad principal, pero en cada servicio, siempre hay una autoridad para que nosotros aprendamos obediencia, aprendamos sumisión. Si a usted y a mí nos cuesta, vean, no nos pasa, somos ligeros en criticar las autoridades, en esto, hermano, hay que revisarnos porque por lo menos David quitó un pedacito ahí de su manto y ya estaba que se moría. Muchas veces, hermanos, oímos hermanos que hablan de las autoridades, hermanos, y eso sin temor alguno, y eso es delicado, hermano. Vamos a honrar este principio, vamos a practicar este principio, todos necesitamos. En algún momento seremos tentados de levantar la mano contra las autoridades, pero es allí donde necesitamos volvernos al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Quién soy yo, Señor, para levantar mi mano contra fulanito, fulanita, inclusive contra las autoridades terrenales? Pero aleluya. Gracias al Señor por estos ejemplos. Y por último, para darle paso a nuestro hermano Alonso, también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que vino, hermano, teniéndolo todo, siendo, hermano, Dios, no escatimó, ni se aferró a su posición, hermano, sino vino a servir. Vino como siervo, y como siervo también Dios lo colocó, hermano, lo probó en todo, sufrió aflicción, desprecio, bueno, todo lo que podemos describir allí según las Escrituras. Sin embargo, hermano, Él no se aferró, Él más bien se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Hermano, fue maltratado, humillado, hasta la muerte de cruz. Sin embargo, hermano, podemos ver que nuestro mayor ejemplo de siervo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y siervos es lo que Dios quiere en este tiempo. Que el Señor nos lleve a tener esta actitud, este comportamiento, hermano, como siervo. En primer lugar, respetar las autoridades, este principio, y reconocer quién es la autoridad que Dios ha colocado en nuestras vidas en todos los aspectos, pero nuestra posición es como siervo, que no nos quejamos, no murmuramos, sino que proseguimos hasta finalizar y cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor, así como compartía nuestro hermano Antonio Salvini acerca de los sufrimientos de Jesucristo. Y todos estos sufrimientos Él los pasó como un siervo por amor a usted y amor de mí, porque nos amaba. Todo este servicio fue por amor, Señor Jesucristo. Y en Isaías 53, 11 dice, y vio el fruto de la aflicción de su alma. Esos frutos que habla allí, esos frutos es usted y soy yo, somos nosotros los que hemos creído. Alabado sea el Señor. Entonces, seguimos. El siguiente punto es, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Siguiendo esta línea que traía el hermano, entonces miramos lo que dice Ezequiel para un versículo de base. Ezequiel 1, 11 al 14, pero no lo vamos a leer todo. Pero podemos tener aquí una guía. Dice, al frente la cara de hombre. O sea, aquí vemos la visión de los 4 seres que tenían 4 rostros, 4 caras. Dice, al frente era cara de hombre, a la derecha era cara de león, a la izquierda cara de buey y detrás cara de águila. Cada cara tenía una característica que habla acerca de Jesús. Y el Señor tomaba una como cara de buey. ¿Por qué del buey? Porque el buey habla de servicio, de trabajo. El Señor fue a servir. En Filipenses dice que el Señor se determinó a servir. Y como compartía nuestro hermano Antonio, Él nos dio el mejor ejemplo en cuanto al servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Señor Jesús. Entonces, aquí dice, la característica de un buey
es que siempre está dispuesto a servir a su dueño. Él no le reclama nada. Mientras tenga comida, dice el Señor, a través del hermano, el güey solamente sirve, sin reclamar nada. A lo contrario de un asno o de un caballo, que siempre tienen su forma de comportarse. Pero el güey no. El güey es manso, es humilde y solamente necesita tener comida. Oh Señor Jesús. Hermanos, Pablo, que fue un gran siervo del Señor, habla acerca de esto en 1 Corintios 9:9. Y dice de esta manera: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Y hay una pregunta allí: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Pablo no solamente se refería a estos animales, al buey. Pablo se refería era a los que hoy están sirviendo en la obra. Por eso, esto lo afirma en Timoteo y dice, 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Punto y coma, mire. Y digno es el obrero de su salario. Entonces vemos claramente que Pablo allí no se estaba refiriendo a un buey físicamente, sino a los obreros del Señor hoy que sirven. Ellos son dignos de su salario. Bendito sea el nombre del Señor. Basado en este versículo, el Espíritu Santo a través del hermano nos hablaba de los colportores. Señor Jesús. Y dice así: gracias a Dios hay muchos colportores en la calle predicando el evangelio. Su servicio es por amor a las almas como siervo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire esto. Primero, el colportaje viene de Dios y es de Dios. Segundo, la motivación que siente un colportor proviene de Dios, porque el colportaje es de Dios. Ellos lo hacen por amor. Señor Jesús dice, esto es diferente cuando alguien es asalariado. Pero cuando se hace por obediencia a la palabra y por amor a la persona, esto fluye. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy los colportores pueden vivir del evangelio. Hoy los hermanos colportores no tienen un sueldo, no son asalariados. Ellos tienen una motivación de amor y salen a la calle. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el Señor es el quien cuida de nuestro sustento. Por eso en Mateo el Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor nos decía que el mundo busca ocuparnos para que no seamos útil al Señor. Para que no seamos ¿qué? Útil al Señor. Ese es el trabajar del enemigo. Pero hermano, el Señor dice que los gentiles, que no seamos como los gentiles que buscan todas estas cosas. Porque el Señor sabe de qué tenéis necesidad. Pero ponga cuidado este versículo, ya para terminar, lo que nos dice el Señor, el Salmo 127, versículo 2. En vano, dice, en vano que os levantéis de madrugada, o acostéis tarde, o comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado, o mientras duerme. Señor Jesucristo, hermano, el Señor nos decía que la búsqueda por el sustento es un siglo de nunca acabar. Pero Él nos dice en Mateo
que no seamos como los gentiles que buscan estas cosas. Entonces el Señor decía que necesitamos romper con este siglo. Hermano, necesitamos creerle al Señor, porque Él es el que cuida de nosotros. Él es el que nos provee todas las cosas. Vamos a servir al Señor. Vamos a confiar en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí sigue el hermano con este encargo. Aleluya, hermanos, ya para finalizar el encargo, aleluya, ese rico encargo de esta semana, como los profetas compartían, aleluya, gloria al Señor. Y el Señor nos decía que necesitamos seguir los pasos de Jesús, hermanos. El Señor nos llevaba aquí al libro de Primera de Pedro, que es el libro que estamos terminando. Primera de Pedro 1:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hermano, hoy nosotros como hijos de Dios necesitamos seguir los pasos de Jesús. Aleluya, hermano, dice que Él soportó, amén, dice que soportó todo sufrimiento, hermanos, todo sufrimiento por causa de nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos esa misma vida que tuvo Jesús, aleluya, hoy está en nosotros, hermanos, para soportar, hermanos, todo sufrimiento, ¿cierto? Todo aquello, hermano, que se levante en contra de nosotros. Dice allí de que nosotros no podemos pagar con la misma moneda. Decía allí de que nosotros necesitamos confiar en el Señor, que Él es el que juzga correctamente. Entonces, aleluya, hermano, dice que Él padeció y no tenía pecado. Él padeció por nosotros, ¿cierto? Él no tenía pecado, ¿cierto? Dice que no se encontró engaño en su boca. Entonces, y Él padeció por nosotros. Aleluya, hermanos, el Señor es el que juzga, decía allí correctamente. Nosotros no podemos, hermanos, pagar con la misma moneda. Y el Señor nos seguía hablando allí en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, aleluya. Romanos, hermanos, Romanos 12. Vamos al libro de Romanos 12, 17. Amén. Dice Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces nosotros no podemos pagar mal por mal, decía el Señor allí. El hermano Don Yulán, hermano, dice que fue atacado. El hermano Don Yulán, hermano, fue maltratado, ¿cierto? Injurias, calumnias, toda clase de persecución contra este hermano, nuestro hermano Don Yulán, que ya partió con el Señor, el profeta que el Señor usó en la era, pues en el tiempo anterior, de nuestro hermano Pedro Don. Y hermano, y él soportó todo esto, ¿cierto? Él soportó porque, como ahorita les compartí, tenemos la vida del Señor dentro de nosotros, hermano, para soportar toda esta clase de padecimiento, porque no podemos pagar con la misma moneda, hermano. No podemos pagar con la misma moneda, necesitamos seguir los pasos de Jesús. Hermanos, el Señor es el que juzga correctamente, necesitamos confiar que el Señor es el que juzga correctamente. Y el Señor ahí mismo nos lleva al libro de Tesalonicenses, hermanos. Vamos allá al libro de Tesalonicenses, aleluya. Oh Señor Jesús, Tesalonicenses 4:6, decía el Señor allí, dice que ninguno agrave, dice que ninguno, primera Tesalonicenses, sí, 5:15, perdón, 5:15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, aleluya, y para con todos. Entonces, hermanos, necesitamos seguir los pasos de Jesús, aleluya, necesitamos seguir los pasos de Jesús, necesitamos seguir camino de Jesús, necesitamos seguir camino de Jesús. Hermano, aparte de todo padecimiento, hermanos, sufrimiento, hermanos, el Señor nos dice aquí que no paguemos mal por mal, decía allí. Entonces, hermano, esto no quiere decir de que nosotros, decía allí que no vamos a tener, decía allí que nosotros no vamos a tener precaución, ¿cierto? En caso
hermano, en la obra del Señor, ¿cierto? Todo lo, hermano, lo que tenga que ver con la edificación de la iglesia, la palabra profética, la palabra pura que hoy edifica su iglesia. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros no tomemos acciones cuando veamos, hermano, de pronto levadura y cosas allí que quieran contaminar la iglesia. Claro que nosotros vamos a tomar acciones a favor de la obra de Dios, ¿cierto? Vamos a tomar esas acciones a favor de la obra del Señor. Esto quiere decir que nos vamos a quedar quietos porque no, inmediatamente necesitamos neutralizar, hermano, todo lo que quiera venir, hermano, a llevar levadura a la iglesia. Oh Señor Jesús, hermanos, no podemos decir allí contestar con las mismas palabras con que ellos nos hablan a nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, confiar en el Señor, no pagar con la misma moneda, pero sí neutralizamos cualquier acción, hermano, que quiera dañar la edificación a través de la palabra profética que el Señor nos está dando, que quiera meter levadura a la iglesia. Señor Jesús. Y el Señor decía aquí, hermano, en 2 de Timoteo 4:6. Vamos a 1 de Timoteo 4:6. Señor Jesús decía allí, hermanos, dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, que cuidó a los efesios, hermanos, allí, cierto, dice que cuidó a los hermanos en Asia, cierto, dice que todos lo abandonaron. Todos abandonaron a Pablo, ¿cierto? Pero decíamos, el Señor nos mostraba allí que el apóstol Pablo dijo, Señor, yo cumplí con mi deber, ¿cierto? Y él los cuidaba día y noche, dice que exhortación con lloro, aleluya, para que ellos obedecieran al Señor, para que ellos amaran al Señor, para que tuvieran el mismo sentimiento de Pablo. Dice que él los cuidó, pero al final lo abandonaron. Y dijo Pablo, ¿y yo qué puedo hacer? Me pagaron de esa manera, me abandonaron, ¿yo qué puedo hacer? Pero él sabía que había cumplido su deber con el Señor, aleluya, gloria al Señor, hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿cierto? Nosotros tenemos que servir al Señor, no porque los hermanos nos quieran o no nos quieran, eso va a condicionar nuestro servicio al Señor. No, hermano, necesitamos hacer nuestra parte. Pablo, que estuvo con lloro allí, hermano, dice que todos los de Asia lo abandonaron. Pero él estaba tranquilo porque él sabía que, decía aquí que el Señor ya le había dado la corona de justicia, porque él había cumplido con su deber. Aleluya. Dice que ya había ganado esta corona de justicia que estaba guardada para él. Hermano, nosotros no podemos condicionar nuestro servicio, ¿cierto? Necesitamos hacer nuestra parte. Quieran o no nos quieran, hermanos, necesitamos ser fieles, hermanos, en nuestro servicio al Señor. Amar al Señor, hermanos, aleluya, ser entregados al Señor. Oh Señor, porque de Él recibiréis la recompensa, dice el Señor allí. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Y vamos aquí nuevamente a 1 de Pedro. Aleluya, para ir finalizando, dice, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces el Señor se hizo maldición por nosotros, porque Él fue a la cruz. Dice que todo el que fue a la cruz, decía allí que el que era maldito, y Él se hizo maldición por nosotros. ¿Qué tal si el Señor hubiera tomado la actitud de decir, no, yo no voy a ir a la cruz, no voy a tomar la maldición para que ellos tomen la bendición? ¿Cierto? ¿Qué tal, hermano, si el Señor hubiera tomado esta actitud, hermano? Oh, Señor Jesús, no hubiéramos ganado, decía allí, hermano, en el versículo que sigue, en Gálatas 3, 13, 14, lo puede leer allí, en su casa por tiempo. Hermanos, dice que no hubiéramos ganado, hermano, la bendición de Abraham y no hubiéramos recibido el Espíritu prometido, decía el Señor allí. Oh, Señor Jesús. Hermano, y el 25, aleluya, y con esto finalizo, dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, cuando el Señor creó al hombre, dice que lo creó para sustentarlo, con la gobernabilidad de la vida. Dice allí que al hombre no le iba a hacer falta nada. Tristemente, hermano, en el jardín dice que el hombre pecó, hermano, dice que la muerte entró en el hombre y el hombre comenzó, hermano, a vivir, hermanos, una vida sin Dios, decía allí. Dice que el hombre comenzó, hermanos, a lo que le ofreciera este mundo, y este mundo lo que le ofrece al hombre es cansancio, este mundo lo que le ofrece al hombre es fatiga. Hermano, dice que el hombre entra, aleluya, dice, oh Señor Jesús, dice que entra en el mundo del sustento, dice que el hombre entra en la supervivencia, ¿cierto? Y ahí viene la ansiedad, hermanos, viene la angustia, oh Señor Jesús, dice que vienen, hermanos, los padecimientos, ¿verdad? Dice que, hermano, viene allí
hermanos, la ansiedad, dice que viene hasta la depresión. Decía el Señor allí, porque el hombre comienza a vivir con esa carga, ¿verdad? La carga de los hombros, dice que la carga del alma, ¿cierto? La carga del alma, hermano, que es la supervivencia, que es el sustento, ¿cierto? El hombre quiere buscar placeres, hermano, en el mundo. De pronto está frustrado porque usted quería ser millonario, porque usted quería tener dinero, ¿cierto? Entonces usted vive frustrado por eso. Pero hermano, Salomón dijo, Salomón en Eclesiastés dice que hermano, él lo tuvo todo. Y él dijo de que nada lo pudo satisfacer aquí, hermano, terrenalmente hablando, ¿cierto? Oh Señor Jesús, hermanos, si Él lo tuvo todo, entonces nosotros caemos en eso, hermano, caemos en la supervivencia, caemos en el sustento, esto nos lleva a la angustia, hermano, esto nos lleva a la ansiedad, hermano, nos lleva al sufrimiento, dice que hasta la depresión, hermano, nos lleva. Oh Señor Jesús, entonces, hermanos, dice que cuando el hombre cayó, no tenía ninguna esperanza, estaba atrapado, decía allí, en esta zaranda de ilusiones terrenas. Me gusta eso allí, hermano, vamos a volverlo a leer. Dice, cuando el hombre cayó no tenía ninguna esperanza, estaba atrapado en esta zaranda de ilusiones terrenas. Allí quedó atrapado el hombre en estas ilusiones terrenas, ¿verdad? De querer buscar la satisfacción, hermano, aquí terrenalmente. Y el Señor, hermanos, dice que envió a su Hijo Jesucristo. Aleluya, porque envió a su Hijo Jesucristo a predicar la palabra del reino. Aleluya, entonces el Señor solamente, hermano, puede satisfacer al hombre por medio, hermano, del vivir del reino, de la palabra del reino. Dice Mateo 4:4, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aleluya, hermanos, aleluya, que la satisfacción está en la palabra. El comer la palabra todos los días, disfrutar la palabra, hermano, toda la semana. Hermano, cuando salimos a predicar el evangelio, hermano, cuando vamos al Benibé, aleluya, cuando practicamos la palabra del Señor, cuando nos introducimos en todo esto, hermanos, el Señor va a quitar todo cansancio, hermano, toda fatiga de nosotros, toda ansiedad la va a quitar de nosotros, porque el hombre es como la hierba, ¿cierto? La hierba, hermanos, dice allí de que la hierba es espontánea, es efímera, así es nuestra vida, es espontánea, es efímera, ¿cierto? Hermanos, dice que como la gloria del hombre, la prosperidad del hombre, cuando la hierba se muere, la flor se cae. Entonces no nos preocupemos, no estemos en los afanes de este mundo. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya, y todas las cosas vendrán por añadidura. Decía el Señor allí, si nosotros le damos el primer lugar al Señor, no va a faltar el plato de comida en nuestra mesa. Aleluya, si nosotros le damos el primer lugar al Señor, no va a faltar el plato de comida en nuestra mesa. Aleluya, hermanos, gloria al Señor, porque nosotros nos convertimos al obispo, hermanos, aleluya, al pastor de nuestras almas, al obispo que sí sabe pastorear nuestra alma, aleluya. Nosotros convertimos al obispo de nuestras almas, nosotros convertimos al pastor y al obispo de nuestras almas, al pastor y al obispo de nuestras almas. Él sí sabe pastorear, aleluya, nuestra alma. Hermanos, no podemos decidirnos seguir, hermanos, en esa vida de angustia, en esa vida de ansiedad, en esa vida de sustento. Oh Señor Jesús, hermano, de la supervivencia, no podemos seguir allí, hermano, que nos lleva hasta la depresión, decía el Señor allí. Oh Señor Jesús, eso crea inseguridad, decía el Señor allí. Hermano, vamos a volvernos al obispo, aleluya, de nuestras almas, el que nos sabe pastorear. Hermano, al pastor, al obispo de nuestras almas, aleluya, por medio de la palabra, entrando en la realidad, hermano, de todo esto que el Señor nos está dando. Jesucristo es nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Henry con unos encargos importantísimos. Aleluya, Jesús es el Señor. Amén, hermano, Jesús es el Señor. De manera muy práctica queremos recordar a toda la iglesia que hoy ya inició con la apertura la conferencia internacional en Brasil. Amén. Hermano, ya el Señor nos va a introducir en un nuevo libro, en Gálatas. Entonces queremos animar a todos los hermanos a acompañar de cerca. Gracias al Señor porque hay una representación en Colombia, especialmente también aquí de la iglesia en Valledupar. Pero nosotros ahora nos compete acompañar de cerca. ¿Y cómo podemos acompañar? A través del canal Instituto Vida para Todos. Una vez que este link de cada mensaje sea, hermano, enviado a los grupos de WhatsApp, vamos a conectarnos. Amén. Entonces, hermano, nos compete a nosotros acompañar desde cerca.
ya mañana sábado, mañana sábado inicia el primer mensaje de esta conferencia. Entonces vamos a acompañar de cerca, amén. Hermano, mañana sábado también, hermano, a nivel nacional tendremos fábrica de kits, hermano, a las calles con las goticas, el rocío de la aurora. Hermano, y mañana tenemos esa oportunidad aquí en la iglesia de Valledupar en las horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde en el Parque Garupal. Entonces, el Señor a quien convoca a toda la iglesia, hermano, intendentes, capitanes, los adolescentes. Mañana casa adolescente no será en la mañana, no. Casa adolescente va a ser en el Parque Garupal a partir de las 4 de la tarde. Todos como convocados, hermano, como a la iglesia. Va a estar Expolibro, va a estar, hermano, todas las familias. Vamos a estar todos, vamos a hacer una fiesta. Amén, vamos a salir a orar por las personas, vamos a sembrar la semilla del reino, hermano, por medio del colportaje, de los periódicos, de los kits, de los libros. Hermano, va a ser una fiesta. Amén. Entonces el Señor espera a su iglesia mañana sábado a 4 en punto de la tarde en el Parque Garupal. Amén. Hermano, también recordamos el servicio del aseo. Mañana sábado el Señor espera al sector A. Hermano, los hermanos de Mareigua, los hermanos de San Jorge, San Fernando, Villa Rosario, Norte, todos estos hermanos, el Señor los espera mañana desde bien temprano. Para hermanos, como siempre el Señor nos ha mostrado, 2 hermanos por cada sector. Amén. Mañana es una oportunidad para seguir ganando gracia, hermano, y el Señor espera a todos los hermanos de estos sectores, sector A, hermano, para hacer el servicio del aseo aquí en el local de reunión. Amén. También recordamos el día domingo, hermano, la fiesta del Señor. A partir de las 9 de la mañana, el Señor espera a su iglesia para que juntamente disfrutemos, hermano, de la mesa del Señor. Amén. Asimismo también recordamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos, este ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Hermano, ¿para qué? Para que sigamos siendo fieles, seamos esos inversionistas del reino. Hermano, y el sábado es una oportunidad para que usted el primer día de la semana traiga, hermano, traiga esos diezmos, traiga esas ofrendas, esos votos para el Señor, para que la obra siga avanzando. Amén. Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha regalado de mucha vida y de mucha edificación. Gracias porque usted ha sido muy fiel con nosotros en transmitir su palabra. Oh Señor Jesús, guarda nuestras vidas, llévanos siempre a perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Oh Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. Bendiciones a todos. Amén.